Ángulo. ¿Qué es? Es una abertura formada por dos líneas rectas unidas en un solo punto llamado vértice. ¿Cómo se mide un ángulo? Un ángulo tiene dos unidades de medida, que son los grados y radianes. Los grados, a su vez, se dividen en dos, sexagesimales y centesimales. Los sexagesimales tienen dos unidades de medida, que son el minuto y el segundo. Un grado es igual a 60 minutos y un minuto es igual a 60 segundos. Se les llama así porque a la circunferencia se le divide en 360 partes iguales. Los grados centesimales se llaman así porque a cada ángulo recto de la circunferencia se divide en 100 partes iguales, y como son 4 ángulos, eso da a 400 grados centesimales. Para convertir de grados a radianes se utiliza la equivalencia: un grado es igual a pi sobre 180 rad, y para convertir de radianes a grados utilizamos la equivalencia: un radián es igual a 180 grados sobre pi. Ángulos con constante de medida. Perigonal es el que equivale a 360 grados. Cóncavo mide más de 180 grados. Obtuso mide más de 90 grados pero menos de 180. Plano vale 180 grados. Recto 90 grados. Agudo menos de 90 grados. Y nulo 0 grados. Los ángulos, según su posición, se clasifican en adyacentes, que son los que comparten un lado pero están en distintos semiplanos. Los opuestos por el vértice, que son cuando se intersectan dos líneas rectas. Los consecutivos son aquellos que tienen el vértice y un lado en común. En los ángulos, según su suma, tenemos a los complementarios, que son los que sumados nos dan 90 grados, los suplementarios, que sumados nos dan 180 grados, y los conjugados, que sumados nos dan 360 grados. Los ángulos alternos internos son aquellos ángulos internos o bien que están dentro de las paralelas, no adyacentes y son congruentes, son iguales. Los ángulos alternos externos son aquellos ángulos fuera de las paralelas, no adyacentes y además son congruentes, son iguales. Los ángulos colaterales internos son los que están dentro de las paralelas y del mismo lado de la secante, suman 180. Los ángulos colaterales externos son los que están fuera de las paralelas del mismo lado de la secante, suman 180. Ángulos correspondientes son pares de ángulos, uno interno y el otro externo, no adyacentes, que se encuentran del mismo lado que la transversal, son iguales. Opuestos por el vértice son los ángulos que tienen el vértice común y los lados de uno son una prolongación a los lados del otro, son iguales. Triángulos. Figura plana cerrada, es decir, un polígono. Está determinado por tres segmentos de recta, que se denominan lados, o por tres puntos no alineados llamados vértices. Los triángulos se clasifican según sus lados y según sus ángulos. Según sus lados son tres tipos. El primero, equilátero, que es un polígono regular, es decir, tiene tres lados iguales, por lo que sus ángulos también son iguales. El segundo es isósceles, dos lados iguales y uno desigual. El lado desigual será la base de dicho triángulo, y los ángulos que se encuentran en sus extremos son idénticos. El tercero, escaleno, tiene todos sus lados desiguales, por lo tanto sus ángulos también son desiguales. También se clasifican según sus ángulos. El primero, el rectángulo, se clasifica por tener un ángulo recto. El lado mayor se le llama hipotenusa y los menores son catetus. El acutángulo tiene tres ángulos iguales. El obtusángulo tiene un ángulo obtuso. Los teoremas de los triángulos son los siguientes. El primero es el de sus ángulos internos. Nos dice que la suma de los ángulos internos de cualquier triángulo siempre será igual a 180 grados.
El de sus ángulos externos nos dice que la suma de los ángulos externos de un triángulo siempre será a 360 grados. El teorema de Pitágoras nos dice que la suma de los catetos al cuadrado será igual a la hipotenusa al cuadrado. Rectas y puntos notables del triángulo. Altura. Es cada una de las rectas perpendiculares trazadas desde un vértice al lado opuesto o su prolongación. Ortocentro. Punto de corte de las tres alturas. Se expresa con la letra H. Bisectriz. Recta que divide un ángulo interior en dos partes iguales. Incentro. Es el punto de corte de las tres bisectrices. Es el centro de una circunferencia inscrita en el ángulo. Mediana. Son las rectas que unen al punto medio de un lado del triángulo con el vértice opuesto. Baricentro. Es el punto de corte de las tres medianas. Divide a cada mediana en dos segmentos. Mediatriz. Son las rectas perpendiculares trazadas por los puntos medios de sus lados. Circuncentro. Punto de corte de las tres mediatrices. Es el centro de una circunferencia circunscrita al triángulo. El ortocentro, el baricentro y el circuncentro de un triángulo no equilátero están alineados, es decir, pertenecen a la misma recta llamada recta de Euler. Se relacionan con las rectas y puntos notables del triángulo, así como con algunos de los teoremas básicos. Sea el triángulo ABC y AD es bisectriz del ángulo BAC. El ángulo CBA es igual a 3x más 17. El ángulo BCA es igual a 14y. El ángulo BAB es igual a 5x más 21 sobre 2. Y el ángulo exterior adyacente al ángulo BCA mide 12x más 2. Determina el valor de los ángulos que se forman al dibujar la figura con las condiciones dadas. Lo primero que vamos a hacer es realizar la figura, que es un triángulo ABC, teniendo en cuenta que la bisectriz, es decir, AD, divide a un ángulo en dos partes iguales. Ahora vamos a colocarle el valor a los ángulos. El ángulo CBA mide 3x más 17. El ángulo BCA mide 14y. Y por último, el ángulo BAD mide 5x más 21 sobre 2. El ángulo exterior adyacente al ángulo BCA mide 12x más 2. El ángulo adyacente sería 12x más 2 y es este. Sabiendo ya los datos dados, establecemos nuestra primera ecuación, sabiendo que el valor del ángulo exterior es igual a la suma de los dos ángulos interiores no adyacentes a él, pero como el valor de 5x más 21 sobre 2 solo es la mitad del ángulo A y lo queremos completo, lo multiplicamos por 2, entonces eliminamos los dos números 2 y nos queda 5x más 21. Ya con esto establecemos la ecuación y nos queda 3x más 17 más 5x más 21 es igual a 12x más 2. Reducimos términos semejantes pasando al primer miembro los números con incógnita y al segundo miembro los números independientes. Y nos queda menos 4x es igual a menos 36. Despejamos x y nos queda que es igual a menos 36 sobre menos 4. Menos entre menos es igual, y 36 entre 4 es igual a 9. Obteniendo el valor de x, que es 9, se sustituye en 12x más 2 para encontrar el valor del ángulo exterior, por lo que nos queda 12 por 9 más 2 igual a 108 más 2 y eso es igual a 110, así que el ángulo exterior mide 110. Ahora, para obtener el valor de y, lo hacemos sabiendo que el ángulo C y el exterior son suplementarios, pues suman 180. Así que se plantea la ecuación 14y más 110 es igual a 180. 110 lo transponemos y pasa restando, así que 180 menos 110 es igual a 70. Ahora despejamos y queda 70 sobre 14 y eso es igual a 5.
Ahora sustituimos y en 14y para encontrar el ángulo BCA. Por lo que es 14 por 5, eso es igual a 70. Y ahora para encontrar el valor del ángulo BAD, sustituimos X. Así que queda 5 por 9 más 21. Y eso es igual a 45 más 21, lo que da 66 grados, el valor del ángulo BAD. Para el ángulo CBA, volvemos a sustituir el valor de X y nos queda 3 por 9 más 17, lo que es igual a 27 más 17, lo que sumados nos da 44 grados y ese es el valor del ángulo CBA. Ahora vamos a hacer la comprobación. El ángulo BAD más el ángulo CBA es igual a 110 y sabemos que el ángulo BAD es igual a 66 grados y el ángulo CBA es igual a 44. Lo sumamos y nos dan 110 y así comprobamos que la suma de los dos ángulos interiores es igual al ángulo exterior. No. A continuación, mis compañeros y yo explicaremos el cuadro comparativo de congruencia y semejanza. Comenzaremos con la definición de congruencia. un triángulo es congruente con otro o igual a otro si tiene todos sus lados y ángulos respectivamente iguales a los lados y ángulos del otro. Explicaremos los criterios. El primero es lado, ángulo, lado. Dos triángulos son congruentes si dos lados de uno tienen la misma longitud que dos lados del otro triángulo y los ángulos comprendidos entre esos lados tienen también la misma medida. A continuación sigue el criterio LLL, que significa lado, 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 que este nos dice que dos triángulos son congruentes si cada lado de un triángulo tiene la misma longitud. Esto se refiere a que tengan las mismas medidas sus lados. Si sus lados son iguales, si todos sus lados son iguales, esto nos da a entender que los dos triángulos son congruentes. A continuación sigue el criterio de ALA, que es ángulo, lado, ángulo, donde dice que dos triángulos son congruentes y dos ángulos internos y lado comprendido entre ellos tienen la misma medida y longitud respectivamente. Estos serían los ángulos que tienen que tener la misma medida y el lado comprendido entre ellos tiene que tener la misma longitud. Ahora vamos con la definición de semejanza. Dos triángulos que tienen la misma forma, aun con diferentes dimensiones, es decir, aun con diferentes medidas, se llaman semejantes. Dos triángulos son semejantes si tienen lados proporcionales. Proporcionales nos quiere decir que si un lado crece, el otro tiene que crecer también. Y ángulos iguales. Ahora es el criterio de LAL, lado, ángulo, lado. Si dos de sus lados son proporcionales y el ángulo comprendido entre ellos es congruente. Ok, el siguiente criterio es el de LLL, que significa lado, 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 que nos dice que si sus tres lados son proporcionales, automáticamente serán semejantes. Y como dice, si un triángulo crece, entonces el otro también tiene que crecer. El otro criterio de semejanza es AA, que quiere decir ángulo, ángulo, que dice que si dos de sus ángulos son iguales, es decir, alfa y alfa prima tienen que ser iguales, beta y beta prima, de lo cual se puede decir que Y es igual a Y. Concluimos el cuadro comparativo de semejanza y congruencia. Bueno, este es el problema de conclusión que inventó mi equipo, donde vamos a ocupar teoremas básicos, paralelismo y congruencia. Bueno, aquí está la figura y donde nos pide calcular el valor de X y de Y. Entonces, procedemos a hacer. Para calcular el valor de X y de Y, se establece la primera ecuación, sabiendo que el ángulo 50 menos 5Y es el término interno del ángulo X. Por lo que son iguales, así se plantea la siguiente ecuación, que sería X es igual a 50 menos 5Y. Entonces se pasan las incógnitas de un lado y los términos independientes del otro, que sería X más 5Y es igual a 50, que sería la ecuación 1. Sí.
pasamos los términos de un lado y los independientes de otro, y nos queda 2x más 3y es igual a 44. Y esa sería nuestra ecuación 2. Nos permite hacer un sistema 2 por 2. Y aquí quedaría la ecuación 1 y la ecuación 2. O lo multiplicamos por menos 2 para poder hacer el método de suma y resta. Y aquí eliminamos las x y nos queda menos 7y es igual a menos 56. O y es igual a menos 56 sobre menos 7, que es igual a 8. Para hallar el valor de x lo sustituimos en la ecuación 1, después nos queda que x más 5y es igual a 50. Y ya obteniendo el valor de y sustituimos, nos queda x más 5 por 8 es igual a 50 y hallamos que x es igual a 10. Luego, para determinar el valor del ángulo alfa, se aplica el teorema de que la suma de los ángulos interiores es igual a 180, donde a más c más alfa es igual a 180. El ángulo A es 44 menos 3y, el ángulo C es x y el ángulo alfa es igual a 180. 20 más 10 más alfa es igual a 180, entonces despejamos alfa y nos queda que alfa es igual a 150. La siguiente pregunta es, demuestra que el triángulo 1 es congruente al triángulo 2 y por qué criterio. Tenemos que el segmento AB es el lado compartido, por lo que es igual en los dos. El segmento AB y el EB también son iguales por hipótesis. De ahí podemos deducir que el ángulo comprendido entre ambos lados también es igual, por lo que BAB es igual al ángulo EBA. Así se concluye que el triángulo 1 es congruente con el triángulo 2 por el criterio LAL.